Buenos días, mi nombre es Darlene Santos, soy estudiante de la carrera de Psicología y en la materia de Psicología de la Personalidad soy de la sección T2. El día de hoy voy a hablar sobre los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Empezamos con la autorregulación. Esto se puede definir como la capacidad o el proceso que llevamos a cabo para gestionarnos a nosotros mismos. Nos permite ser capaces de analizar nuestro entorno y que podamos responder a las consecuencias, logrando cambiar nuestra actitud o perspectiva en caso de ser necesario. Dicho de otra forma, esta es la capacidad que tenemos para controlar nuestras emociones, analizando nuestro entorno y evaluando si es necesario expresarse o no. La mayoría de personas no se percatan de esto, pero casi todo lo que hacemos está previamente gestionado. Por ejemplo, al sentir rabia podemos manifestarla físicamente o no, dependiendo de la situación, decidimos si expresarla o no. A su vez podemos posponer la obtención de satisfacción inmediata a fin de obtener una mayor más adelante. Se sabe que aquellas personas que presentan algún problema o dificultad con su autorregulación poseen problemas o lesiones en el lóbulo frontal, específicamente en el prefrontal. Hay unas características que se pueden tener en cuenta. Una de ellas es una habilidad que se desarrolla. Otra es que corresponde al desarrollo del lóbulo frontal y es una alteración o retraso mostrará secuelas o consecuencias en un futuro. Seguimos con procesos sociocognitivos adaptativos de autorregulación en la conducta e identidad personal. Muy bien. Para que una persona pueda tener una condición de vida satisfactoria, ésta debe de ser capaz de definir sus objetivos de forma realista. Asimismo, tener la habilidad de saber cuándo una meta es posible o no, es posible o quizás inalcanzable. Pese a que esto puede sonar un poco deprimente en algunos casos, la realidad es que la mayoría de nosotros debemos de saber cuáles son nuestras capacidades y habilidades actuales, ¿sí? De modo que podamos ir tomando metas poco a poco más y más complejas y así podemos ir aprendiendo de nuestros errores, ¿sí? En este caso, la autorregulación muestra un papel sumamente importante debido a que ayuda con las metas a largo plazo. La autorregulación ayuda sobre todo en el desarrollo vital de la persona. Algunas de las estrategias más eficientes para lograr las metas es el recurso de la atención, la planificación de las conductas, así como en qué situaciones manifestar un comportamiento. Cada persona tiene su propia capacidad de autorregulación, de modo que el fracaso o el éxito depende de dicha capacidad. Ahora vamos con el proceso de autorregulación. Primero, reconocer las situaciones problemas. Segundo, darse cuenta de que las variables existentes que pueden llevar a situaciones incontroladas. Número 3, realizar el medio. Número 4, realización de un plan. Número 5, reducir la influencia de las variables acusables. Y número 6, formular un plan de evaluación basándose en comportamiento inadecuado y autoevaluarse. Estas son solamente algunos de los pasos utilizados para este proceso. Sin embargo, algunos hacen uso de solo 3 de ellos, ¿sí? Como puede ser la autoobservación, la autovaloración y la autorreacción. Gracias. Hola, mi nombre es Génesis Caballero, estudiante de Psicología del trimestre 4. Yo les vengo a hablar de la estrategia de autorregulación. Una vez que la persona compara el estado actual con el deseado, si se detecta una discrepancia, se utilizan diferentes estrategias para poder llevar una consecución de las metas. Se utiliza cuando son metas complejas o de largos periodos de tiempo. La estrategia a utilizar es subdividir la meta final en metas parciales. Al tener metas parciales, la persona se va a sentir satisfecha de que culminó una meta pequeña que lo ayuda a alcanzar la meta final. A esto se le llama autorrefuerzos y permite que la persona se siga esforzando por la meta. La meta perseguida sea importante por el individuo. El valor o importancia que le dé el individuo a la meta va a depender del interés que tiene por la misma.
Es decir, la importancia que tenga la meta para la persona siempre va a depender que su esfuerzo sea si de verdad quiere alcanzarla. Estrategias para demorar la gratificación. Tobin y Graciano. La demora de la gratificación constituiría un constructo subordinado a otro más amplio que se le denomina resistencia a la tentación. Aquí estamos hablando de no generar distracciones. La resistencia a la tentación es cuando una persona siente la necesidad de hacer una meta menos compleja para poder alcanzarla más rápido, pero eso lo distrae de la meta final. Por lo tanto, aquí estamos intentando resistirnos a eso. Estrategias de planificación. Se basa en la identificación previa de qué conductas son las más adecuadas para lograr las metas y qué situaciones son las más favorables para llevarlas a cabo. Permite crear un vínculo asociativo entre esas situaciones y la conducta. Es decir, básicamente es la planificación para poder alcanzar la meta final. Planificación y flexibilidad. Se caracteriza por su flexibilidad, pues las metas del individuo a veces son cambiantes. Por otro lado, la forma de conseguirlas se puede sustituir si estas no son eficaces. Aquí habla de cuando una persona decide cambiar su meta a último minuto o cuando decide cambiar la forma en la que quiere alcanzar la meta. Ahora bien, factores que afectan la conducta autorreguladora. Reducción de la capacidad de autorregulación. La reducción de la energía disponible para el ejercicio de la autorregulación no es permanente y la persona la podría recuperar en determinadas condiciones favorables. Aquí habla de que en algunos momentos las personas se cansan de tener la autorregulación y simplemente la pierden, pero de igual manera la van a volver a obtener nuevamente. Mejora de la capacidad de autorregulación. La autorregulación funciona como un músculo, pero al igual que el sistema muscular, si se realiza un entrenamiento de forma repetida, seguida de descansos, la capacidad incrementa a largo plazo. Es decir, con el paso del tiempo, la autorregulación va a ser parte del día a día de la persona, va a ser más sencillo poder llevarla a cabo. Reposición de la capacidad de autorregulación. Así como se agota o reduce la capacidad de autorregulación, también se puede reponer y la forma natural de hacerlo es con el sueño. Los fallos en esta capacidad son frecuentemente cuando las personas están cansadas. Como expliqué anteriormente, se puede reducir la capacidad de autorregulación, sin embargo, no es algo permanente y como lo acabamos de explicar, la forma más natural de volver a obtener la autorregulación es descansando. Ahora bien, identidad, hallazgos recientes e implicaciones clínicas. El estudio de trastornos severos de la personalidad resalta cada vez más la importancia de diferenciar la identidad de las perturbaciones de identidad típicas de los trastornos severos. Erikson, de 1950 a 1956, convirtió el concepto de identidad y lo vamos a explicar a continuación. En contribución a la psicología analítica y a la exploración de la patología del carácter. Erikson en 1950 formuló los conceptos de identidad del yo normal, crisis de la identidad y disfunción de la identidad como características cruciales. Concepto del yo. En 1956, la importancia del sentimiento consciente de identidad individual junto con los refuerzos inconscientes de post, de la continuidad de la experiencia del self del individuo. Erikson en el mismo año describió la difusión de la identidad como una ausencia o pérdida de la capacidad normal de autodefinición. La difusión de la identidad se caracterizaría por la incapacidad de intimidad en las relaciones, ya que la intimidad depende de la autodefinición, y su ausencia desencadena el sentimiento de peligro de pérdida de identidad, que se teme como la mayor calamidad. Aquí se explica que Erikson nos ayudó a entender el concepto del yo y a saber qué conductas de identidad son normales y qué ya empiezan a ser trastornos severos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.